situaciones. Muy bien, bueno, pues ahora sí, vamos a iniciar con la tercera sesión síncrona y el día de hoy pues ya vamos a empezar a hablar sobre el módulo 2, que de hecho ya inició la semana pasada. Como hasta hoy pues pudimos reunirnos, pues vamos a empezar a trabajar. Primero, pues, ¿cuál es el objetivo que tiene el módulo? Es contrastar las corrientes de pensamiento económico y las hipótesis de las teorías de valor para explicar la relación social de los modos de producción y sus características. Suena un poco confuso y a lo mejor si tienes una primera aproximación, pues dices, pues me está hablando en chino antiguo, es decir, no entiendo nada, pero vámonos a irnos poco a poquito. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Primero, una retroalimentación al foro integral de aprendizaje del módulo 1, posteriormente las corrientes de pensamiento económico y después vamos a abordar qué van a entregar en el módulo 2. Entonces, vámonos primero con la retroalimentación, que pues yo la verdad es que estoy muy contenta, también cansada porque revisé muchas actividades, muchas participaciones y eso es muy bueno porque encontré coincidencias, encontré diferencias. Entonces, uno va un poco puliendo también esa parte, pues, de trabajo en el foro. Al rato les comento también que va uno puliendo. Y bueno, primero felicitarlos por la aportación en el foro. En este caso, pues, y es importante decirles que, pues, hubo mucho aprendizaje de mi parte y espero que también de ustedes. Y donde voy a poner un poco énfasis es en las conclusiones. ¿Qué quiere decir? Que lo que ustedes realizaron, al final tenían que cerrar con identificar qué hablamos cuando hablamos de la ciencia económica, porque pues hay diferentes disciplinas. Está la economía, está la sociología, está pues por ejemplo las ciencias ambientales. Entonces hay diversas ciencias, pero ¿cuál es el objeto de estudio que le concierne a la ciencia económica? Entonces, acuérdense que cuando hablamos de la economía, hablamos de bienes económicos y de cómo están tomando decisiones esos agentes que en este caso pueden producir o pueden consumir esos bienes económicos, ¿no? Es decir, cómo están tomando decisiones para producir los agentes económicos o para consumir. Entonces, ese es un primer elemento. Otro elemento importante que tenemos que considerar es que en este caso los bienes económicos satisfacen necesidades humanas. Acuérdense que habíamos hablado que esas necesidades son ilimitadas y los recursos o los bienes son, en este caso, escasos porque admiten diferentes usos, pero también son susceptibles de apropiación y en este caso, en nuestras sociedades, interviene el intercambio. Y en este caso, bueno, hay un precio asignado. Entonces, cuando ustedes hablaban sobre una empresa en particular, entonces ustedes ya estaban analizando un agente económico y ese agente económico, ante una serie de circunstancias que se le presentaban, tenía que tomar decisiones. Algunos de ellos tomaban la decisión, por ejemplo, en el caso de la pandemia, de despedir a personal o despedir un factor productivo que eran sus empleados. Entonces, ahí ya estamos hablando de esta toma de decisiones que están haciendo los agentes económicos. Entonces, ese es un elemento económico que le concierne a esta ciencia. Y en este caso, los agentes pues van a producir bienes económicos y en este caso otros lo van a consumir. Entonces, oferta y demanda. Acuérdense que cuando hablamos del mercado, dijimos que estos dos elementos se tienen que, pues, en este caso, interactuar, tienen que relacionarse la oferta y la demanda para que haya un mercado. Si no están estos dos elementos, no hay mercado. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hablaban de una empresa que pues prácticamente salía de la competencia porque pues había llegado un competidor con otras, digamos, características de un bien en específico que eran o son más atractivas para el consumidor, entonces el que está produciendo el bien de mercado ya no tiene quien demande ese bien. Entonces, por ahí, digamos que había elementos que ustedes podían aterrizar, pero pues digamos que siempre
cuesta o hay que tener un poquito de tiempo para que uno vaya aterrizando esos puntos y jalarlos y llegar a la conclusión. Y bueno, acuérdense del mercado, para que exista un oferente siempre debe de haber un demandante, es decir, necesariamente. Y acuérdense que un productor de bienes siempre va a estar tomando decisiones en cuanto a los factores productivos que va a combinar para producir un bien. Entonces, por ejemplo, algunos de ustedes hablaban sobre que el proveedor del insumo pues tenía problemas para, o ya no existía, ¿no? Entonces, el proveedor de insumos pues desaparecía. Entonces, si desaparece el principal insumo de la, en este caso de la empresa, pues prácticamente el bien ya no se puede producir, ¿no? Entonces, son algunos elementos. Ahora, hay otro tipo de elementos que estaban influyendo ahí dentro de las decisiones de los agentes, como puede ser el social, una cuestión política, como puede ser, y ustedes lo abarcaron mucho y muy bien, en la parte ambiental. Entonces, vamos a platicar un momento, un poquito más adelante, sobre cómo la ciencia económica, o en este caso la disciplina, tiene un esquema muy cerrado, que lo vimos con Barque. Entonces, deja de lado muchos elementos como poder hacer los recursos naturales, el aire, la energía, que es cuando está cerrado y tiene que ser acotada el campo de estudio de esta disciplina. Entonces deja fuera muchas decisiones que ahí, por ejemplo, ustedes hablaban en relación al agua, a la contaminación, que en economía se le llama externalidades, que quiere decir que están fuera y que en este caso pueden afectar al sistema económico, pero que de manera más reciente se ha empezado a estudiar, ¿no? Pero en este caso, casi que esa área va más enfocada al estudio ambiental o ecológico. Entonces, ahí como que falta un poquito aterrizar y cerrar. Bueno, entonces vamos a cerrar también este módulo 1, donde me gustaría que reflexionaran sobre este dato macroeconómico. Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que el Producto Interno Bruto, pues en este caso está compuesto por el consumo, por la inversión, por los gastos de gobierno, por las importaciones, por las exportaciones menos las importaciones. Pero, por ejemplo, cuando uno entra al INEGI, se da cuenta que en este caso hay una aportación al PIB del valor del trabajo no remunerado en labores domésticas. ¿Qué quiere decir? Que está contabilizado el trabajo que hacen, por ejemplo, mujeres y hombres dentro de su casa, por ejemplo, la limpieza, lavado de ropa, el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, y que eso tiene una aportación al PIB. Entonces, ¿ustedes por qué consideran que el trabajo no remunerado, que es el tiempo dedicado en trabajo doméstico de cuidados llevado a cabo de miembros del hogar para producir servicios para uso final, es un estudio de la economía? ¿Por qué consideran ustedes? Por ejemplo, nada más para cerrar, en este caso, lo que nos dice el INEGI, que en el 2022 el monto fue de 7.2 billones de pesos, lo que aportó ese trabajo no remunerado. A ver, si alguien quiere abrir su micrófono o bien, pues aportar en el chat es válido. ¿Por qué consideran ustedes? Si ya vimos que, pues, en este caso, pues la economía está estudiando la decisión de eh, de los agentes económicos, que pues se produce un bien, que se lleva al mercado, que las empresas siempre están tomando decisiones en cuanto a la combinación de factores productivos. Bueno, lo vamos a dejar un ratito y lo voy a regresar a retomar en un momentito más, ¿no? Para que me aporte alguien por qué consideran
que el trabajo que se hace dentro de los hogares debe ser contabilizado como un elemento, pues en este caso macroeconómico y como un aporte al PIB. Dicen, ay, no, está muy difícil la pregunta. Hola. Bueno, algunas precisiones. A quien no les fue bien en el módulo 1, no se preocupen. En este caso, quienes hayan tenido una calificación baja, pueden en este caso atender la retroalimentación y la pueden solventar, ¿no? En este caso pueden volver a subir su actividad. En caso de que vuelvan a subir su actividad, les voy a pedir que en este caso me manden un correo solicitándome nuevamente que revisen la aportación. En esto me voy a ir un poquito más despacio, revisar esas nuevas aportaciones porque ya estamos montados en el módulo 2. Entonces tengo que ahorita atender esto y luego me regreso. Ando como yendo y viniendo entre módulos. Si existe alguna duda en específico que esté en la retroalimentación, con gusto podemos hacer la precisión. Oiga, maestra, no le entendí en esto. Entonces ustedes me escriben y me dicen, ¿no? Y después comentarles que la mayoría de las aportaciones inicié con una tabla de cotejo. Si ustedes observan en el foro, empecé con una tabla de cotejo, pero después me hicieron una retroalimentación por parte de coordinación y me dijeron que ya no la incluyera. Entonces, por eso los primeros sí tienen y ya al cierre ya no tiene ninguno, ¿no? Pero en este caso, pues seguí utilizando la tabla de cotejo. Ya me hicieron algunas participaciones regresando a este cierre de reflexión. Matt dice, ¿por qué trabajo del hogar? Es decir, respondiendo, ¿por qué consideras que el trabajo remunerado es parte del estudio de la economía? Entonces aquí nos dice, influye en la economía al hacer compras y consumir productos de primera necesidad, aunque ese trabajo no remunerado genera gastos y compras. Ok. Puede ser que al final, Dani también, sí es una actividad que genera un beneficio tanto en la sociedad como en la parte de la economía, que las amas de casa son las que mueven la economía en los mercados, tiendas y papelería. Es decir, bueno, sí, en realidad la familia, pero el agente económico regularmente se veía como que el que adquiría los bienes y servicios. Pero al interior de una unidad familiar, las personas que son cuidadoras o que ayudan a producir alimentos para la unidad familiar están contribuyendo también a la economía. Eso nos dice, por ejemplo, el INEGI, pero aquí algo muy importante, que estos datos se le llaman cuentas satelitales. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros buscamos el valor del PIB, no viene este dato incorporado. No viene el dato incorporado, se le llama cuenta satelital. Solamente es una manera de visibilizar o hacer visible la contribución que hacen los cuidadores en sus hogares para que otros puedan contribuir a la economía. Es decir, este es un dato macroeconómico, pero un dato macroeconómico como oculto dentro de pues ese dato económico puntual que es el PIB, ¿no? Entonces es una contribución y se ha ido un poco discutiendo si el PIB debería de medirse solamente así o debería también incorporarse, por ejemplo, todo el daño a los recursos naturales que existen. De hecho, hay un apartado dentro del PIB que ya contabiliza también, por ejemplo, el PIB es un stock de recursos que tenemos en la economía o en el país y cómo a partir de la actividad económica, ese stock va disminuyendo. Entonces también se está midiendo, pero eso es ya un poco más reciente. Cómo la economía abre sus elementos o abre su discusión no solamente a una economía cerrada, sino a una economía abierta, como puede ser una economía doméstica y los recursos naturales. Y dice, una idea, profesor, yo supongo que el trabajo doméstico consume insumos de manera constante. También porque la parte que se encarga de educar a los infantes. Sí, hay una discusión. Si ustedes ahorita, por ejemplo, eh, observan las diferentes corrientes ideológicas, hay una corriente muy fuerte de la ideología feminista.
Entonces, por ejemplo, anteriormente ni siquiera se contabilizaba o ni siquiera era visible el trabajo que hacía la mujer, porque decían, bueno, pues es su responsabilidad o bueno, había toda una cuestión ahí cultural. Pero en este caso se dice que el aporte que hace ya sea hombres y mujeres dentro de su trabajo, aunque no estén en el mercado laboral, si no lo hicieran y si tuvieran que pagar por hacerlo, pues prácticamente cuando sales a trabajar no te alcanzaría tu sueldo para pagar que otro realizara esa actividad que hace, por ejemplo, la esposa o el esposo o los hijos, para que pues la persona que va a salir a trabajar trabaje. Es decir, es una contribución como, eh, em, dentro de la misma economía. Entonces les comentaba que este indicador, cuando revisamos el INEGI, se le llaman cuentas satelitales, es decir, no está contabilizado como parte del PIB tradicional, sino que es parte del aporte de las discusiones que se han hecho más recientemente, ¿no? Pero si se hace una gran contribución, pues todas las personas que generan pues trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Porque si no hubiese todo ese servicio, pues los que estamos trabajando probablemente en el ámbito laboral, pues no podríamos hacerlo, ¿no? Ahí hay un costo de oportunidad. Bueno, espero que les haya ayudado un poquito esta reflexión. Me gustaría quienes a lo mejor no pudieron retroalimentar o por ahí les faltó cerrar bien sus conclusiones, haga un aporte dentro del foro relacionado con este tema, ¿no? A lo mejor ya un poquito más tranquilos dicen, ya sé por qué este tema es importante para la economía. Bueno, entonces acuérdense, aquí ya les compartí las precisiones y ahora sí, vámonos con lo que sería el tema del módulo 2, ¿no? Espero que no haya duda, comentarios. Claro que sí, Luz, sin ningún problema. Bueno, vámonos con el tema sobre corrientes del pensamiento económico. Entonces, ya en sesiones pasadas habíamos hablado sobre que ya había diferentes teóricos que habían definido la economía, pero también habían aportes o evoluciones sobre cómo se generaba riqueza en una economía o en una nación, cuáles eran de alguna manera los elementos que contenía esta ciencia económica. Y en este caso es importante eh, señalar que la manera de producir que ha tenido el ser humano se ha ido modificando. Es decir, las sociedades, conforme producían esos bienes para satisfacer sus necesidades, dependían mucho de los recursos que existían en un determinado territorio. Entonces, se dan cuenta que también la economía tiene que ver con la forma y las características predominantes en que se le presenta la producción. Es decir, no es lo mismo producir en una selva, es decir, tus recursos van a ser diferentes si produces, por ejemplo, en un desierto. Es decir, tus recursos son diferentes, pero también tus medios de producción van a ser diferentes. Y entonces, en este caso, cuando estamos hablando sobre los modos de producción, vamos a hablar principalmente de dos conceptos, que son las fuerzas productivas, que están relacionados principalmente con esos factores productivos y las formas de producirlas, ¿no? Fuerzas productivas y formas de producirlas. Vamos a ir un poquito más adelante. Por ejemplo, ya dentro del estudio que hacían los teóricos de la economía, identifican que esos diferentes modos de producir de las economías fueron evolucionando. Por ejemplo, podemos hablar de una comunidad primitiva donde pues prácticamente no había un agente económico como la empresa, ¿no? O sea, prácticamente eran comunidades, grupos, clanes, hordas, donde pues prácticamente no había pues alguien que produjera los insumos y alguien que a lo mejor los demandara, sino que ahí todos se dedicaban a producir. Después,
tenemos otro tipo de modo de producción dentro de la evolución histórica que ha tenido la humanidad, que es el esclavismo, donde pues aquí está relacionado con el asentamiento de las poblaciones o con ya lo que sería el sedentarismo que se da a través de poder cultivar nuestros productos o nuestros bienes, como puede ser el trigo, el maíz. Es decir, cuando nosotros aprendemos a cultivar como humanidad, logramos asentarnos en un territorio en específico. Y entonces aquí empieza a haber un concepto que es la de la propiedad y excedentes de la producción. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente el ser humano producía para pues satisfacer sus necesidades y él mismo satisfacía esas necesidades o se organizaba con en esa sociedad o en esa comunidad para que entre todos pues realizaran algún rol y contribuyeran a satisfacer esas necesidades, ¿no? Por ejemplo, los hombres iban a la casa o se iban a, este, pues a construir y las mujeres se quedaban pues a cocinar o a seleccionar grano, qué sé yo. Aquí yo me estoy acordando que en Tehuacán hay una cueva que se llama la Cueva del Maíz. Y ahí hay vestigios, bueno, habían, porque ya va uno y pues nada más está la cueva, pero ahí hay vestigios de que muchas de esas poblaciones antiguas lo que hacían era cultivar el maíz y ahí en esa cueva almacenaban el cultivo, es decir, ahí tenían pues la cosecha que se había pues sacado del maíz, ¿no? Entonces ahí es evidencia de que empezó el proceso de civilización o sedentarización eh, en México, ¿no? Entonces es muy interesante esa parte. Bueno, y después tenemos otro modo de producción que es el feudalismo. En este caso empieza ya a haber, a distinguirse las diferentes clases sociales. Por ejemplo, hay monarcas o reyes, hay feudos, que eran los que de alguna manera tenían la propiedad de la tierra y tenían a su cargo pues grandes territorios, y los siervos, que eran los que se encargaban del cultivo. Y en este caso, feudos y siervos eran los que pues pagaban un tributo al monarca, pues de acuerdo a la dotación que tuvieran de tierra y de acuerdo a la producción que obtuvieran. Y después ya, de manera más reciente, tenemos otro modo de producción que es el capitalismo, donde pues empiezan a surgir otros, otras clases sociales como la burguesía, que son los dueños de los medios de producción, que la tierra y el capital, y la clase trabajadora. Son este, las dos principales clases que existen en este modelo capitalista. Después tenemos otro, el socialismo, que ya no existe, pero que fue en 1997 con la caída del muro de Berlín, desaparece este esquema del socialismo, donde el Estado y el pueblo se organizan para la producción y son los dueños de la producción. Pues un poco documentada o estudiada. Entonces, ¿quién acuña lo que es este concepto de modo de producción? Bueno, pues principalmente el que acuña este concepto es Carlos Marx, donde él dice que ese modo de producción es la organización específica en la que, en este caso, pues está organizando una sociedad pues para producir sus, sus necesidades, ¿no? Las necesidades que tenemos de vestido, de alimento. Entonces, ¿cómo se está organizando una economía o la manera en la que está produciendo una economía para satisfacer sus necesidades? Y aquí aborda dos elementos. Primero, la relación social de la producción, que es la que define, en este caso, quiénes son los que poseen los medios de producción y quiénes poseen la fuerza laboral. Entonces, me voy a regresar un poquito aquí. Y si ustedes se fijan aquí, el capitalismo, en el capitalismo, los burgueses son los dueños de los medios de producción, que es principalmente es tierra y capital, y la clase trabajadora lo que tiene, pues, es su fuerza de trabajo, ¿no? Y el otro punto son las fuerzas de producción, definidas en este caso, un momentito en lo que se va presentando,
En este caso, definidas el proceso laboral, que son las materias primas que se transforman en productos a través de los diversos medios de producción, que son en este caso herramientas, las fuerzas de producción, es decir, cuando éramos nómadas, pues seguramente nuestra única herramienta pues eran nuestras manos o hacer una lanza con un palo. Entonces, esa era la fuerza de producción. Pero conforme entramos, por ejemplo, a la revolución industrial, pues las fuerzas de producción se modificaron. Había equipo, había herramientas para transformar los recursos con los que contábamos y producir muchos más bienes económicos, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Entonces, en este caso, el modo de producción, me voy a ir aquí, siempre va a estar combinado por estas dos elementos, la fuerza productiva y la relación social de producción. La relación social de producción, acuérdense, es en este caso quién está o quién posee los medios para producir. Es decir, quién es el dueño para producir transformar esos recursos. Y la fuerza productiva, en este caso, son esos elementos que existen, ya sea muy primitivos o muy evolucionados, para transformar o para producir esos bienes económicos. La fuerza productiva es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, en la revolución industrial, pues había grandes maquinarias, había grandes industrias que permitían transformar. Ahora estamos hablando de otro tipo de manera de transformar, por ejemplo, la revolución informática, que ya no se requieren grandes infraestructuras para poder transformar. Probablemente ahora la inteligencia artificial ayuda mucho a generar estos bienes y servicios, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la fuerza de productiva, cómo va cambiando la manera de producir a partir de esos medios o esas eh, elementos, herramientas que tenemos para producir, en este caso, productos o servicios. Otro punto importante que me gustaría comentarles está relacionado con cómo cada grupo y también cada sociedad va explicándose cómo se va transformando las sociedades o cómo se dan estos medios de producción a través de la sociedad. Por ejemplo, tenemos desde la 1700 las escuelas de pensamiento del mercantilismo, el liberalismo, tenemos la escuela clásica, la escuela neoclásica, tenemos el socialismo, que son eh, propuestas de cómo, en este caso, organizar estas economías a través de estos dos principales elementos, ¿no? La relación social de la producción, que es quién es el dueño de esos medios de producción, y la fuerza productiva, que cómo se está produciendo lo que se está produciendo. ¿Si están tomando nota o no están tomando nota? Bueno, y entonces ya más recientemente pues se han hecho ahí como pues diferentes tipos de propuesta para que las economías vayan creciendo. Y tenemos, por ejemplo, algunas escuelas sobre economía del bienestar, economías que hacen crítica a la visión neoclásica, donde pues el Estado tiene que desaparecer. Tenemos uno como es el keynesianismo, que impulsa mucho la parte de que el gobierno tiene que generar trabajo dentro de una economía. Y bueno, hay muchas corrientes de pensamiento que tienen sus propuestas para que las economías vayamos creciendo. Bueno, y ahora sí, vámonos al tema que nos va a ayudar, en este caso, a elaborar nuestras actividades que vamos a entregar para el módulo 2. Vamos a dar un segundito en lo que se presenta. De acuerdo. La teoría del valor. Por ejemplo, ustedes seguramente han escuchado el tema o la palabra valor. Deme un segundo, te voy a tomar agua. Hay diferentes valores. Por ejemplo, hay valores éticos, valores morales, pero en economía no hablamos sobre esos valores, no hablamos sobre los valores económicos.
pero lo que nos interesa es el valor económico. Y este tema fue muy abordado, fue muy estudiado, muy reflexionado por varios teóricos que vamos a revisar en un momentito. En este caso, la RAE nos dice que desde la filosofía el valor es la cualidad que poseen algunas realidades consideradas bienes, por lo cual son estimables. Es decir, el ser humano le da valor a los bienes por alguna circunstancia, ¿no? Que vamos a ver en un momentito más. Por otro lado, también la RAE nos indica que el valor es el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionan bienestar o deleite. Aquí algo importante es que si nosotros nos acordamos en microeconomía, ya se nos había dicho que había un concepto que se llama utilidad. Ese término de utilidad está relacionado con la satisfacción que nos genera un bien o servicio. Entonces, el valor, sí, en este caso, es ese grado de utilidad que nos permite o que nos da satisfacción al consumir o al tener ese bien o ese servicio. Ahora bien, la teoría de valor es una discusión que se da principalmente cuando estas sociedades se empiezan a organizar, ya empiezan a transformar y ceden la producción de bienes y servicios a empresas, ¿no? Es decir, prácticamente en la revolución industrial. Y en este caso, este tipo de pensamientos también empieza a darse a partir de que se deja atrás lo que es la servidumbre y la esclavitud y se generan estas sociedades que es la burguesía, que son las que tienen los medios de producción y los trabajadores o el proletariado como se le llamaba. Y los principales exponentes de la teoría del valor son Adam Smith, David Ricardo y Carlos Marx, que en este caso definen que el valor en este caso va a depender del momento histórico en el que se encuentra la sociedad. Es decir, el valor también se va a ir modificando. A lo mejor para ustedes es valioso o es valioso para nosotros la tecnología. Pero, por ejemplo, si ustedes a lo mejor hablan con un campesino que nunca ha tenido un celular, pues para él no es valioso. Entonces, ahí empezamos a identificar algunos elementos del valor. Antes de entrar a la definición de valor, me gustaría decirles que es importante diferenciar el valor económico de los siguientes conceptos, del precio y del costo, porque seguramente ustedes dicen, pues es que el valor o el precio es igual al valor económico de un bien. No, el precio en este caso es la cantidad de dinero que se le asigna a un bien para su venta o compra, o es lo que pagamos por un bien económico en unidades monetarias. El costo, en este caso, va a ser el gasto de manutención del trabajador cuando se añade al salario o bien los gastos que se realizan para producir y comercializar una mercancía. Entonces, los costos están implícitos en el precio. Entonces, por ejemplo, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tenemos costos fijos, costos variables, que son esos costos que necesitamos meterle a la mercancía para producirlo, más una ganancia, que es esta G. Y entonces, cuando sumamos el costo fijo más el costo variable más la ganancia, nos va a dar el precio de la mercancía. Entonces, nuevamente, el precio de la mercancía o el costo de una mercancía va a ser totalmente diferente al valor. Ahora vámonos a el valor. El valor es el valor de uso, perdón, el valor va a tener principalmente dos acepciones. El valor de uso, que es la utilidad del bien y que es necesario para nuestra existencia.
Por ejemplo, el aire, el sol, el viento, el agua. El agua ahorita ya tiene precio, pero hace muchos años no tenía el precio el agua. Entonces, el valor de uso es aquella utilidad que tiene un bien y que es necesario para nuestra existencia. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha comprado aire o ha comprado una mañana soleada? ¿Verdad que no? Bueno, pero en este caso tenemos otro tipo de valor, que es el valor de cambio, que es la capacidad de las mercancías para intercambiarse. Entonces, aquí vamos a encontrar un concepto muy importante, que es el de mercancía. Es decir, valor y mercancía, cuando estamos hablando del valor económico, están íntimamente relacionados. Entonces, para hacer una mercancía, el producto ha de pasar a manos de otro, del que consume, por medio del acto de cambio. Es decir, nuevamente, una mercancía se va a producir para venderse y para que, en este caso, alguien lo va a producir y alguien lo va a consumir a través del mercado. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, tenemos dos acepciones. El valor de uso, que es la utilidad del bien y que es necesario para nuestra existencia. Y el valor de cambio, que es la capacidad de una mercancía para intercambiarse. Ahora bien, ¿cómo se fue abordando esta temática del valor de cambio de una mercancía? Primero, Adam Smith, que es en este caso el teórico más antiguo que empezó a analizar este concepto, dice que el valor de las mercancías es el trabajo incorporado. Entonces, Adam Smith dice, bueno, ¿qué es lo que da valor a una mercancía? Bueno, pues simplemente el trabajo que se necesita para elaborar la mercancía. Y ya, hasta ahí se quedó. Pero después vino David Ricardo y entonces David Ricardo dijo, sí es cierto lo que dijo Adam Smith, pero también el valor de una mercancía es el trabajo acumulado durante el tiempo pasado. Es decir, una mercancía, a lo mejor vamos a suponer, tú eres panadero y para producir ese pan, bueno, pues tú incorporaste trabajo a ese bien y ya, lo vendiste. Ese bien tiene valor porque tú incorporaste trabajo, es decir, el panadero ahí estuvo amasando la masa, pero cuando el panadero adquirió adquirió la materia prima, en este caso la harina o el trigo, ya había trabajo pasado, es decir, es el trabajo incorporado durante y el trabajo que fue incorporado porque alguien más elaboró ese harina o ese trigo para llevarlo al panadero. Entonces, retomando, David Ricardo dice, sí, es el trabajo incorporado en una mercancía, pero también es el trabajo acumulado durante el tiempo pasado en las diferentes herramientas utilizadas durante el proceso de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que también para elaborar el horno, pues se tuvo que emplear trabajo. Entonces, es el trabajo de las materias primas, el trabajo del horno, más el trabajo que se hace para elaborar el pan. Por aquí me hicieron una aportación. ¿Esto podría aplicar a artesanías o productos en forma artesanal? Sí, es aplicable para cualquier mercancía. ¿Vale? Ahora bien, Carlos Marx va un poco más adelante y es el que nos deja la definición de valor. Seguramente pues hay teóricos un poco más adelantados, más profundizados, porque pues ya hablamos de, por ejemplo, de tecnología o de otras formas de mercancía más evolucionadas. Pero nos vamos a quedar con Marx, donde dice, Carlos Marx dice que el valor de una mercancía es el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de una mercancía. ¿Qué quiere decir? Carlos Marx llega después de mucha reflexión y que de verdad la vida de Carlos Marx es trágica, pero pues dejó su obra póstuma que es El Capital, donde él nos dice, sí, es el trabajo, o sea, sí Adam Smith, sí David Ricardo tenían razón, pero en este caso, tú no podrías decir que un producto vale más porque tiene más trabajo incorporado, es decir, alguien pues puede
decir, ah, pues es que mi casa vale más porque pues el albañil se tardó mucho en construirla, ¿no? Incorporó muchas horas de trabajo. No, sino que en este caso aporta un elemento que es el trabajo socialmente necesario. Es decir, es ese tiempo socialmente necesario, es decir, cuánto te cuesta producir un pan ya especializado, ya entrenado para producir, y no porque digas, ay, pues voy a tardarme 10 horas en producir, por eso tiene más valor. No, Carlos Marx en este caso incorpora el trabajo socialmente necesario, que es el trabajo que se requiere para producir ese bien. En este caso, pues ya con especializado o ya que estés ya con el tiempo medido a partir de lo que vas a producir. Entonces, otro elemento es que el trabajo es una magnitud de valor también y que puede ser cuantificable, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en un momentito más. Entonces voy a regresar nuevamente a que el valor se va a definir en el momento histórico en el que nos encontremos. Por ejemplo, y me voy a regresar un poquito a Carlos Marx, porque también Marx habló sobre el trabajo concreto o el trabajo físico y el trabajo intelectual, ¿no? Es decir, también aquí, o trabajo abstracto. Carlos Marx también añadió esa información a esta definición. Trabajo socialmente necesario y también en este caso el trabajo concreto y el trabajo abstracto, ¿no? Que estás incorporando a una mercancía. Bueno, y bueno, nuevamente, el valor se va a definir de acuerdo al momento histórico en el que nos encontremos desde la objetividad, es decir, hay una manera de medir el valor que se está incorporando a una mercancía y en este caso es el valor también está definido desde el punto social porque la sociedad va a producir de manera diferente a como lo hacían antiguamente, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita eh, a lo mejor tardabas mucho en diseñar un producto y después verlo concretado. Ahora con las impresoras estas de tercera dimensión, sí se llama de tercera dimensión, ¿no? Que pues prácticamente tú ya metes en la computadora el diseño y te lo elabora. Entonces, la manera de producir también modifica cómo se están valorando las mercancías. Y el valor va a ser aterrizado en el concepto de mercancía. La mercancía se va a definir como aquel bien que se produce para intercambiarse en el mercado. Me voy a quedar aquí un momentito. ¿Más o menos está quedando claro? Sí, profesora, gracias. ¿O más? No mucho. ¿Mm? Muchas gracias, Fernanda. Gracias, gracias, Leiru. Gracias. Me voy a regresar un poquito más porque aquí, ese es un elemento que incluí, ¿no? Porque pues de repente es un poquito controversial, pero a veces sí es importante que lo consideremos. Históricamente, las familias producían sus satisfactores. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si estamos hablando de la época primitiva o la época medieval, una familia, en este caso, pues cosechaba o sembraba su trigo, después lo cosechaba, después lo transformaba en pan y después lo consumía. Y lo único que intercambiaba eran los excedentes, es decir, primero se consumía pues lo que requería la familia y lo que sobraba podría intercambiarse por otro recurso. Pero conforme pues llega a lo que es la revolución industrial, donde la unidad familiar cede la producción de esos bienes y servicios y se los cede a las empresas, entonces en este caso la sociedad se organiza de manera diferente para producir esos bienes y servicios, ¿no? Y entonces ahora esos bienes se transforman en mercancías, ¿no? Es un poco, las familias trabajadoras son consumidores de bienes y servicios
y las empresas productoras de bienes y servicios. Entonces, se da como un rompimiento entre que las empresas producían sus bienes y entonces ahora ceden y dicen, pues ahora tu empresa vas a producir todos mis bienes y mis servicios, ¿no? Y entonces el bien se lleva a un concepto diferente que es mercancía, que va a intermediar en un mercado. Entonces, cuando sucede eso, cuando las familias dejan de producir esos bienes y servicios, se dice que se les despoja de esa capacidad y entonces el trabajo humano en sí mismo se convierte en una mercancía, intercambiándose por el salario, ¿no? Entonces, ahí hay toda una discusión, pero en este caso, cuando se ve despojado, dicen los teóricos, de sus medios de producción para satisfacer sus necesidades, ceden a las empresas que ellos produzcan bienes y servicios, entonces el trabajo de ser humano se convierte en sí mismo en una mercancía intercambiándose por un salario, ¿de acuerdo? Y en este caso, por eso es que tenemos dos mercados, uno que es el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores. Y que me voy a rezar un poquito en este modo de producción, donde, un momentito, donde encontramos principalmente dos clases sociales, que son los burgueses y en este caso los trabajadores. Entonces, en este sistema es quienes cuentan con los medios de producción y quienes no cuentan con medios de producción y su único, digamos, mercancía sería su medio de trabajo para poder subsistir. Bueno, entonces eso les quería comentar relacionado con este tema. Y entonces el ser humano, o en este caso la clase trabajadora, lo que incorporamos a estas mercancías es nuestro trabajo, ¿no? Que bueno, ya viene toda una discusión, pero ya en resumen, ya para no atiborrarlos tanto de este tema. Entonces, a partir del trabajo incorporado, es posible medir el valor de una mercancía. Así el valor económico va a estar, en este caso, incluido el valor de uso y el valor de cambio. El valor de cambio es el valor objetivo porque es, ¿qué quiere decir? Se puede medir, se puede ver cuánto trabajo le estás incorporando a una mercancía, pero también está el valor subjetivo, que es esto que habíamos hablado de gustos y preferencias, que por qué le gusta a alguien algo y por qué a alguien no le gusta. Ese es el valor subjetivo que también está inmerso en el valor económico. Pero dentro del valor objetivo, en este caso, lo vamos a poder medir a través de una mercancía que es un bien económico para intercambiarse. Y en este caso, la magnitud del valor es el tiempo de trabajo socialmente necesario que tiene incorporada esta mercancía y que va a estar medido por el trabajo concreto y trabajo abstracto. Y que también David Ricardo nos dijo es el trabajo presente y pasado que está incorporado en esta economía. Entonces, no sé si por ahí, ya con este esquemita, queda un poquito más claro qué es el valor económico de un bien económico o de un bien o una mercancía. ¿Dudas, preguntas? Ay, ya me pasé. Ay, sí, no te preocupes, Uriel. Sí, ya estaba yo leyendo. Ok, muchísimas gracias. Vamos a hacer una actividad muy breve porque tenemos hasta las 7:30, ¿no? Entonces ahorita van a ser las 7. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer la siguiente actividad. A partir de lo que ahorita ya les platiqué, que a lo mejor dicen ustedes, pues es mucha información, pero vamos a tratar de aterrizarlo, ¿no? Vamos a visualizar estos dos bienes, un poquito ya habían comentado sobre lo que son, eh,
pues un vestido artesanal y un vestido de marca Coco Chanel, ¿no? Y entonces van a nombrar un representante, lo vamos a hacer en equipos, y van a discutir entre ustedes y derivar una conclusión de cuál de los dos bienes consideran que tienen mayor valor económico y por qué. ¿De acuerdo? Ah, bueno, no quise meter a Shane, pero aquí, vestido Chanel, Coco Chanel y vestido artesanal, que es un vestido de algún pueblo originario de México. Entonces, ustedes hagan una breve discusión. Espero que le hayan tomado un screenshot a esto. Si quieren, tómenle una imagen y los llevo a equipos, nombran a un representante y deducen una breve conclusión. Y tendríamos 10 minutos para hacerlo, ¿de acuerdo? No importa, Betty, en donde te incorpores, ahí trata de aportar por medio del chat, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, entonces quedó clara la actividad, por favor, si me levantan la manita para que no se me duerman. Ay, muchas gracias, Mabel. Ok, ok, muchísimas gracias. Todos los demás, ¿no? Bueno, manita arriba, dice. Ok, los voy a mandar a equipos y en este caso vamos a tener 10 minutitos, regresamos y me comentas, van a ser 4 equipos. Entonces nada más acuérdense, les voy a dar, nada más le tienen que dar a aceptar. Ok, vamos a equipos. Nos vemos en un ratito. Bye. 10 minutos. ¿Me escuchas, Montserrat? Sí, profesora. Ok, te apareció en la pantallita, en este caso, para que te vayas a un equipo. Y le tienes que dar a aceptar, ¿de acuerdo? Ok, Estoy de mi bye. celular, pero no me aparece. Ya va para allá. Nos A vemos en ver. un ratito. Bye. ¿Ya te apareció Jorge? Ok. Rocío, ¿todo bien? Kimberly.
De acuerdo, Rosy. Sin problema. Estamos en comunicación. Bye. No te preocupes, Kimberly. ¿No quieres que te mande un equipo para que escuches al menos la discusión que se está teniendo? Bueno, de todos modos, con cuidado.
¿Cómo les fue? Al parecer creo que bien. Perfecto, Mari, muchísimas gracias. Bueno, pues parece que ya estamos la mayoría. Vamos entonces a abordar la conclusión a la que llegaron. Por favor, el equipo uno. Adelante, representante del equipo uno. Me parece que algunos se salieron. O sala uno, de la sala uno. Ok, Hola, buenas entonces, tardes. Me perdí sí, con qué equipo era, perdón. adelante, Bueno, adelante. buenas tardes, maestra. Nosotros consideramos que el bien que tiene mayor valor económico es Coco Chanel, simplemente por la marca, la popularidad y porque influye el valor de maquinaria y la mano de obra, ya que produce más piezas y su materia prima pues es de mayor calidad, aparte de que es un producto mundial, de marca mundial, y su publicidad también llega a más personas. Y a comparación del artesanal, consideramos que es un producto hecho a mano y produce menor cantidad de piezas, también pues tiene menos alcance a la gente y su costo de producción es menor, ya que su proceso de Muy, fabricación pues es muy largo. Eso es lo que platicamos con mi equipo. muy bien, muchas gracias. Entonces, el vestido Coco Chanel lleva, y espérame tantito, vamos a ponerle aquí, que es el más caro. Una palomita es el bien Sí, económico, de acuerdo. Ok. Ay, no sé por qué ya está fallando un poquito mi mouse. Ok. Muchísimas gracias, equipo uno. Equipo 2, por favor. gracias. Buenas noches a todos. Bueno, con los integrantes de mi equipo, bueno, estuvimos platicando un poquito de de estos dos vestidos. Consideramos que, bueno, el valor económico lo tiene Coco Chanel. Bueno, comentaba una de mis compañeras, que es precisamente la técnica que se llama alta costura. Sobre todo porque, bueno, son vestidos hechos por diseñador que tienen un renombre, este, el tipo de telas y maquinaria que se utiliza. Este ya es un vestido industrializado y bueno, al ser reconocido tiene un valor económico más alto. Pero el valor que se le da al vestido artesanal muchas veces lo demeritamos. Cuando si le pusiéramos la etiqueta de Coco Chanel, pues tendría un costo igual o mayor al que están representando en la imagen derecha. Ahora bien, nosotros consideramos que el vestido artesanal pues tiene un valor todavía significativo, precisamente por el tipo de técnicas, las horas que se utilizan a mano, y bueno, esto eleva el valor de esta pieza sin ser de renombre. Aunque bueno, volvemos a lo mismo, el costo lo tiene, el valor económico pues lo tiene Coco Chanel. Ok. Entonces, en nuestra sociedad, para nosotros tendría más valor un Coco Chanel que un vestido artesanal. Así es, Muchísimas gracias, Mate. precisamente por las etnias y como bueno, una de mis compañeras comentaba, al ser técnicas que van pasando de generación en generación, pues están en peligro de desaparecer, porque bueno, no apoyamos mucho esta industria. Muchísimas gracias. Adelante con equipo 3, por favor. Hola, buenas noches. Se cerró tu micrófono. Consideramos que tiene mayor valor económico el de Coco Chanel. Mm, pero en sí, Creo que se salió, ¿verdad? Haber tenido algún problema. Alguien que esté del equipo 3 y que pueda contribuir, porque se salió su compañera.
Bueno, si se incorpora, le damos la palabra, si no, cerramos con el equipo 4, por favor. Hola, profesora, buenas noches. Pues mis compañeras y yo llegamos a la conclusión que justo el vestido Chanel tiene mayor valor económico porque pues sí, en ocasiones hacen menos producción de los vestidos, pero el costo es mayor que los vestidos artesanales. E incluso si un vestido Coco Chanel por alguna razón, no sé, puede entrar hasta en una subasta y se puede, o sea, triplicar hasta su valor que desde un inicio fue el costo de ese vestido. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, de acuerdo a su deducción, el vestido que tiene más trabajo socialmente incorporado, trabajo abstracto, trabajo concreto y trabajo pasado y presente sería el vestido Coco Chanel. Bueno, entonces así ustedes tienen que derivar sus conclusiones, es decir, fundamentar qué es lo que le está dando valor económico a cada uno de los bienes que ustedes vayan eligiendo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Me gustó mucho su aportación. Bueno, vi que ingresó Karen. Ya se queda para la reflexión su aportación. ¿Y hay alguna duda o algún comentario en relación a cómo se debe ir visualizando los elementos que contribuyen al valor económico de un bien? No, no, maestra, ninguno. Bueno, entonces vámonos con las actividades que van a entregar para el módulo 2, ¿de acuerdo? Bueno, entonces acuérdense, en este caso, pues no tenemos, por ejemplo, pues todo lo que estuvo o sirvió para elaborar cada uno de los vestidos, pero sí podemos hacer una aproximación. Y eso es lo que me interesa que ustedes realicen en la actividad del módulo 2. Entonces vamos a hacer dos actividades. Me voy a ir primero por lo que va a ser el foro. Entonces, en el foro, ¿ustedes qué van a hacer? Pues precisamente van a, en este caso, a ingresar al foro, incorporar su encabezado, ya saben, y van a retomar la empresa elegida en la actividad 1. Van a incorporar una imagen alusiva a esta empresa. Si no saben cómo incorporar una imagen, ahorita les comento. Y van a describir brevemente las actividades que realiza la empresa y el producto o servicio que oferta, ¿de acuerdo? Entonces, el principal, por ejemplo, si van a trabajar con Uber o no sé, Didi, bueno, pues es el servicio de transporte y así muy breve, ¿no? En este caso, van a argumentar brevemente a partir de lo leído cómo la empresa elegida genera valor económico. Y hay que citar y referenciar, ¿no? Y en este caso, esperarse unos minutos y van a, en este caso, van a retroalimentar a un compañero y a partir de lo que lean de su compañero, le van a contribuir qué otros elementos contribuyen a generar valor económico en la empresa. Analizar, ¿vale? Y bueno, eso sería todo y pues ya espera mi retroalimentación. Me voy a ir a cómo se incorpora una imagen. Entonces, van a darle a ustedes en responder. Dejen, voy a hacerlo un poquito más chiquita la imagen. Ya estoy de regreso, ¿me escucho? Sí, profesora, se escucha bien. Una disculpa, es que me sacó el internet. Bueno, entonces regresando, ustedes para incorporar una imagen, bueno, se van a la opción de responder y le van a dar en la opción avanzada, ¿de acuerdo?
En la opción avanzada se va a desplegar un cuadro con diversas opciones. Un segundito en lo que se refleja. Ok, se observa que hay un menú de opciones. Ustedes se van a la opción de ingresar o subir una imagen. Entonces me voy a ir aquí, ¿no? Voy a poner aquí. Aquí ustedes escriben su encabezado, por ejemplo, la empresa y ya, van a poner la imagen. Entonces se van a la parte de imagen y si la descargan, en este caso desde su computadora, se van a mirar repositorio. Yo aquí ya tengo algunas imágenes recargadas, pero ustedes pueden decirle, bueno, me vas a subir un archivo desde mi computadora y les da la opción de elegir archivo. Se va a computadora y en este caso le indicas es que ya eligió la imagen, subir archivo, la va a precargar, ustedes van a poder visualizar la imagen y en este caso les va a pedir una descripción. No es necesario, simplemente con que ustedes le pongan la imagen es solamente decorativa, entonces ya se anula esta descripción que tendrán que poner. Y le dan guardar. Entonces, si ustedes le dan guardar, van a poder visualizar la imagen que hayan subido, ¿de acuerdo? Y ya, bueno, siguen escribiendo y ya en la parte última ponen sus referencias. Bueno, en este caso le voy a dar cancelar. Entonces, ¿está claro qué es lo que vamos a hacer para el foro de la unidad 2? Maestra, Sí, yo tengo una duda. Por ejemplo, vamos a volver a retomar la empresa y nada más describir a qué se dedica, o igual como lo del vestido. No, no, no. Aquí en este caso yo les recomiendo que identifiquen en este caso el bien que produce esta empresa y entonces a partir de ustedes ahí analicen cómo es que está generando valor económico, ¿eh? Porque por aquí, Karen nos dijo que en este caso consideramos que el de mayor precio. Acuérdense que el precio es un concepto diferente al de valor, ¿vale? Entonces, ahí revisen la información que yo les estoy compartiendo para que puedan fundamentar cómo una empresa genera valor económico que está relacionado con la producción de mercancías. ¿De acuerdo? Sí, maestra, gracias. Sí, sí. Ok. Entonces, denme un segundito porque tengo que tomar otra siguiente imagen. Ya se me estaba olvidando. Y denme un segundito para que les muestre qué otra actividad vamos a realizar. Bueno, entonces vámonos con la siguiente actividad, que en este caso es la tarea auténtica. Ok. Para realizar la tarea auténtica, yo les compartí una plantilla. ¿Qué quiere decir? Que este va a ser un archivo que ustedes van a tener que elaborar y subir en PDF. Si no pueden subirlo en PDF, lo suben en Word sin ningún problema. Entonces, aquí ustedes observan que ya el documento, pues solamente ustedes le ponen el título de la actividad, tarea auténtica, y tiene cada uno de los apartados, la introducción, el desarrollo de la actividad, conclusiones y referencias. Y este sí es un poco más parecido al que acabamos de realizar. Entonces, introducen la actividad, que es decir, bueno, en esta actividad o esta tarea auténtica voy a desarrollar el concepto de valor económico, ¿no? Y este es, digamos que la parte esencial, el desarrollo de la actividad. Nuevamente, en este apartado, describen las características generales de la empresa, eligen la empresa con la que trabajaron en el módulo 1, identifiquen principalmente el bien o servicio que oferta la empresa. En este caso,
si la empresa tiene varios bienes, elijan solamente uno, el que consideren más importante. Hay que investigar el precio de ese bien al que se comercializa, ¿eh? El precio del bien al que se comercializa, de ese bien que ustedes eligieron. Y en este caso, si no saben el precio, asígnele ustedes un precio. Tampoco quiero que hagan investigación de mercado, pero sí una aproximación. En el caso del bien o servicio, tenga una variación, es decir, por ejemplo, el jitomate, y digan, pues sacan un promedio de ese precio. A partir de lo anterior, en este caso, van a responder las siguientes preguntas. ¿El precio asignado del bien es igual a su valor económico? Y hay que argumentar, es decir, no me va a poner no y ya, ¿no? Hay que argumentar con base en sus lecturas. ¿Y cuál consideras que debería ser el precio para el bien ofertado? Justifica tu respuesta. Y cerramos con, en este caso, sus referencias y recuerden citar si es que copiaron y pegaron de otra fuente. Sí, sí les comparto la liga. ¿Alguna duda? Y bueno, finalmente ya nada más derivan unas conclusiones a partir de esta actividad. ¿Cuál fue el resultado al que llegaste? ¿No? Y sus referencias. Sí, en este caso, el de Conagua. Espérame tantito. Sí les comparto. Es que leí una participación, no sé por qué no me aparece, pero en el caso de la Conagua puedes asignarle un precio, ¿no? Es decir, por ejemplo, el precio al que se vende o vende la institución el agua o cuánto pagas por el consumo de agua. Se podría poner, ¿no? Deme un segundito, voy a compartirles el link de la sesión. Si no, si se complica mucho con la empresa que eligieron, elijan otra, nada más me lo indican. Maestra, yo pues por facilidad decidí cambiar la empresa. No hay ningún problema. Aquí lo importante es que ustedes desarrollen su actividad. Adelante, Mabel. Maestra, por ejemplo, yo que escogí Bimbo y esa maneja, bueno, como dice, puede escoger, no sé, nada más un producto de lo que venda o en Sí, por especial una ejemplo, marca. no. Si quieres una marca en específico, yo sugeriría que será un bien, el más representativo. Puede ser el pan de caja, ¿no? Que es uno que pues comercializa mucho la empresa. Ah, ok. Otra duda, maestra. Bueno, es que revisé las dos actividades, la que nos mandó, dice, donde dice propósito, indicaciones, sobre que la que nos acaba de enseñar, Sí, el foro. pero en otro apartado donde dice antes de meterme a lo que es dice que revisemos detenidamente el contenido del módulo 2, investiguemos y luego dice que argumentemos las características centrales y luego dice revisa al menos 3 autores académicamente pertinentes y de nivel a licenciatura, genera tu organización gráfica utilizando algún recurso digital de tu preferencia. O sea, eso viene siendo igual o lo mismo que nos acaba de decir de la tarea auténtica. ¿Te refieres a estas instrucciones? Eh, No, esta es la del foro. ¿Te refieres? Ya sé. Dame un segundito, me voy a ir al. Dame un segundito y ya sé. Tú estás hablando de la tarea auténtica. ¿Qué es esto? ajá, sí. Dame un segundito que se refleje. Ok. Te vas aquí. Ok. Y la tarea auténtica tiene predeterminadas, en este caso, las instrucciones, como tú bien comentas. Ujú. Esto no lo vamos a desarrollar. Lo que vamos a desarrollar es lo que viene en la plantilla y en el plan de trabajo que yo les compartí, ¿de acuerdo? Entonces, esto no le hagan caso, por favor. Bueno, léanlo, es parte también de la formación, pero no, todavía no entramos bien a lo que son los determinantes de la oferta y la demanda. Entonces, pues, ¿para qué les pregunto algo que sí lo pueden revisar, pues, pero lo vamos a ver para el siguiente módulo un poquito más aterrizado? Sí, porque también revisé el plan de trabajo y vienen actividades, conceptos básicos del modo de producción, comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo. Eso tiene que abarcar también la actividad, este, ay,
Sí, la actividad. La tarea auténtica. La Ajá. tarea auténtica no. No, no, no. Esto, si recuerdan, ahorita lo platicamos, el modo de producción, pero es información teórica que se les va a quedar a ustedes, pero a donde vamos a aterrizar es al valor económico. Y el valor económico, ¿cómo lo reconocemos? A partir de, pues, lo que acabamos de revisar, los conceptos en una empresa de la actualidad. ¿De acuerdo, Mabel? Ah, ok, Esa sí, es ella. la tarea auténtica. Lo que ustedes tienen que entregar, esa es la plantilla que yo les acabo de compartir. Ah, ok, Esto es lo sí, que por ustedes tienen que realizar. maestra. No le entendía. Ok, ya quedó Bueno, claro. entonces la plantilla es la que... Ok, muchísimas gracias. Cierro cámara porque se me va un poquito. Ok, me voy rapidísimo. Si me das 2 minutitos, tome 2 minutitos para que ya vaya cerrando. Bueno, entonces acuérdense revisar su plan de trabajo y bueno, para los que puedan, escríbanme en el chat que aprendieron hoy y ya nada más. Recuerden que el módulo 2 va a terminar el próximo 23 de septiembre, ¿no? Que es lunes, para que vayan subiendo sus actividades. Ya pueden acceder al contenido del módulo 2 porque estaba bloqueado. El día de mañana les voy a compartir la grabación y nos vemos el próximo 24 de septiembre de 6 a 7:30 para abordar el módulo 2. Y me quedo con quienes tengan alguna duda o algún comentario. Muchísimas gracias. Ándale, Dani, la diferencia de valor, precio y costo. Excelente noche para todos. Si pueden abrir sus cámaras para que les tome una imagen, se los agradezco. Si no, así está perfecto. Ay, qué bien, te ven muy guapos. Muchísimas gracias. Pues bonita noche y nos vemos la siguiente semana. Cualquier duda me mandan un mensajito. Una alegría verlos. Gracias. Descansen, bye. Gracias. Bye. Igualmente. Bye. Gracias, hasta el otro martes. Bye, bye. Ya le No escucho quién me está hablando. Bueno, profesora, yo me quiero quedar porque tengo duda. Ah, ok, claro que sí. Dame un segundito, voy a parar la grabación y voy a guardar mi imagen. Dame un segundito. Listo. Ahora sí, por favor. Dime Gracias. cuál es la duda, cuál Yo es la situación. Sí. le mandó un correo diciéndole que pues sobre el módulo uno, o sea, como que Ujú. me atrasé porque la verdad todavía no me familiarizo muy bien con el portal y así, pero pues quiero aportar y entiendo que este módulo 2 se basa con lo que se realizó en el módulo uno. Entonces, ¿cómo pueden, o sea, puedo realizar las actividades para emparejarme y salir bien en este módulo? Adelante, no hay ningún problema, Monse. Ok. Si subes tu actividad en el módulo 1, a lo mejor me tarda un poquito en calificarte porque pues ya, digamos, ya califiqué eso y me pongo a calificar lo que van incorporando tus compañeros para el módulo 2, pero de todos modos se va a calificar y vas a tener tu retroalimentación. Y adelante, adelante, Monse, sin problema. Ah, ok, perfecto. Entonces, pues lo voy a realizar. Pues sería todo. Claro que sí, Monse. Hasta luego. Bonita noche, un Igual. abrazo. Bye, bye. Karen, Kimberly, Sí, buenas ya noches, estamos profesora, dígame. solitas. Ah, sí. Oiga, le quería preguntar, es que por la mañana, tarde, no recuerdo bien del día de hoy, le escribí un correo, no sé si recuerda,
para preguntarle sobre, A ver, eh, nuevamente, sí, dígame, maestra. ¿me escuchas? Sí, profesora, la escucho. Ah, perfecto. A ver, vuélveme a comentar porque se cortó un poco la comunicación. Ah, sí, le comentaba que hoy por la mañana, tarde, no recuerdo bien, le escribí un correo preguntándole sobre mi calificación ¿cómo se dice? Retroalimentación de mis compañeros. Ah, ok. ¿La incorporaste después la retroalimentación o no te la tomé en Mm, cuenta? No me la tomó en cuenta. Luego que hice la actividad, no recuerdo Mm. si ese mismo día o al día siguiente hice la retroalimentación, pero estoy revisando y aparece como calificación 0 en ambas retroalimentaciones. Ah, no, 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 pero la retroalimentación, si está 0, quiere decir que ya la revisé. Ajá. La calificación, bueno, en este caso, en la retroalimentación, ¿qué te dice? ¿Qué te indica? Solamente me dice que, por ejemplo, de una, usted me Ujú. comentó que me parece ser que me había comentado que estaba bien lo que le había comentado a mi compañera, por ejemplo. Ah, No entonces, recuerdo, entonces, entonces sí tienes la retroalimentación. ¿Cuánto fue tu calificación? de la actividad Ujú. fue 80, pero le digo, de las retroalimentaciones de ambas, tengo el 0. No, 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 pero yo les pongo 0 cuando ya las leí. Si no Ah, tuvieras, por ejemplo, ningún valor, entonces quiere decir que no te la tomé en cuenta. Y a lo mejor lo que te bajó los puntos haber sido las referencias APA, ajá, tus conclusiones que fueron generadas a partir de los elementos económicos, es decir, ajá, tu abordaje fue de la empresa, el problema era económico, de qué tipo, y a lo ajá, mejor el cierre o la contribución que le hiciste a tus compañeros también que fuera económico. Entonces, por ahí fueron como 10 de las referencias y 5 de, por ejemplo, esa conclusión que a lo mejor no compartiste o no cerraste, y la de la aportación, oiga, tu problema es económico porque está relacionado con cómo están tomando decisiones los agentes económicos. ¿Ok? Entonces, pero no hay ningún problema, Kimberly. Si quieres, súbelo, es decir, sube por tu aportación, me mandas un mensajito, maestra, ya solventé la retroalimentación, si puede volver a echarle un ojito. ah, ok. En el caso de que, por ejemplo, si lo quisiera dejar así, no hay ningún problema si queda como 0. No, 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 porque tu calificación total es 80. Esa es la que vale. Ah, ok, ok. Mm. Sí, sí, sí. No, si te fijas, yo les pongo ceros, pero no porque no haya sido este, calificada la actividad, sino que yo tengo que ponerle 0 porque si no digamos que yo, como tengo que irme revisando uno por uno dentro del foro, entonces así veo cuáles ya revisé, cuáles ya leí, por eso le pongo 0. Y las que no tienen ninguna calificación tienen un yocito y eso es lo que yo tengo que darme cuenta, que eso no lo he leído o no lo he revisado o no lo he considerado dentro de la calificación. Ah, ok. Ah, bueno, sí era mi duda, maestra. No te preocupes, lo que pasa es que cada profesor tiene su forma de calificar y es una estrategia que yo uso para identificar que ya revisé y si está el guioncito, entonces es algo que no he revisado. Ah, ok. Sí, como les comentaba, era mi duda. Sí, no, no, pero sí, sí te las tomé en cuenta, claro que sí. Si te hice el comentario de que me gustó, que qué bueno que hiciste la participación, es porque sí leí tus retroalimentaciones y está incluida dentro de tu calificación de la actividad. Ah, ok. Ah, ok, sí, sí. Me quedó claro, profesora.
Bueno, muy bien. Entonces, cualquier otra duda, con gusto, Kimberly, me mandas un mensajito. Sí, muchas gracias, maestra. A ti, un abrazote. Bye, bye. Igualmente. Hasta luego. Bye.